Muy bien chicos, ahora veremos el caso 3. Triángulos compuestos. Cuando tenemos estas letras nos indican el nombre de los vértices. Y para saber los nombres de un lado de un triángulo, vamos a tomar en cuenta los dos vértices que lo conforman colocándolos en orden alfabético. En este caso, este lado se llama AC o segmento AC. El problema nos está diciendo que el lado DC, que este que está aquí, vamos a colocarlo aquí, DC es igual a 4,5 metros. Y tenemos dos ángulos de referencia. El ángulo BDA, este es el ángulo BDA. El punto donde está el ángulo siempre va en el medio. BDA es igual a 35 grados. El ángulo ACD mide 20 grados. Y bueno, tenemos que el ángulo ABC mide 35 grados, o que es lo mismo que decir el ángulo ABD, porque fíjense que es el mismo ángulo, solo que aquí estamos tomando en cuenta el punto D para el triángulo interno, para este triángulo pequeño, y si queremos para el ángulo del triángulo grande, trabajamos con ABC. Entonces vamos a poder decir el ángulo ABC es igual al ángulo ABD, porque es el mismo, solo que cambia el nombre, y eso es igual a 90 grados, que es un ángulo recto. En este caso, para hallar nuestro cateto opuesto, vamos a hacer uso de la tangente de alfa, de esta razón. Si ustedes practican, se darán cuenta que poco a poco van a ir reconociendo cuál de ellos deben de utilizar. ¿Ven? En este caso voy a utilizar tangente de alfa porque tiene inmerso el cateto adyacente. Aquí otra aclaratoria. Fíjense que en este triángulo, el triángulo ABD, que es el triángulo pequeño, es un triángulo rectángulo, ¿ven? Porque está dentro de este triángulo grande. Y uno de sus ángulos que coinciden es el ángulo recto. Por tanto, este chiquito también es un triángulo rectángulo. Y el otro triángulo rectángulo es ABC, el triángulo grande. ¿Ok? En este caso hay tres triángulos. Este pequeño, este que no es un triángulo rectángulo, y todo el triángulo. Entonces vamos a poder hacer uso de cualquiera de ellos. ¿Sí? Fíjense también que nos dicen que DC mide 4,5 metros. Pero ¿cuánto mide BD? Como no sabemos cuánto mide, vamos a colocarle X. ¿Sí? Porque bueno, no sabemos cuál es el valor de ese pequeño lado y va a ser importante encontrar también cuánto vale. Entonces, si queremos encontrar, en este caso, cateto opuesto, vamos a tener que realizar lo siguiente. Trabajamos con tangente de alfa. Yo en este caso quiero trabajar con esta razón. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de las otras, solo que hay pasos que van a ser un poco más extensos. Y vamos a decir el cateto opuesto, que en este caso es AB, sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Si trabajamos con el triángulo pequeñito, nuestro cateto adyacente también será BD. Entonces trabajamos con BD. Entonces, vamos a sustituir lo que se pueda. Tangente de alfa será tangente, como estamos trabajando con este triángulo pequeño, vamos a trabajar con el ángulo de referencia del triángulo rectángulo pequeño, es decir, 35 grados. ¿Ok? Y eso va a ser igual al lado AB, que es nuestro cateto opuesto, porque ya lo dijimos aquí arriba, y en el denominador BD. ¿Pero quién es BD? No sabemos cuánto vale, entonces lo llamamos X. ¿Ok? Una vez que hacemos esto, vamos a despejar nuestro cateto opuesto. Teniendo entonces aquí arriba, si despejamos nos quedaría AB va a ser igual a la tangente de 35 grados
por x. La x pasó a multiplicar a la tangente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la tangente de 35 grados. Como ya les había mostrado en el proceso anterior, con su calculadora científica o con su teléfono inteligente, van a buscar la tecla que dice tangente y van a colocar 35 grados. La tangente de 35 es 0.70. Entonces, es el valor que vamos a sustituir. 0,70 x, ¿ok? Este va a ser, por los momentos, el valor de AB. El valor total, el último, será aquel donde ya encontremos cuánto vale esta x. Pero por los momentos, vamos a guardar esto y vamos a decir que nuestro cateto opuesto será 0,70x. Bien, trabajemos en base a eso. Este es un ejercicio bastante largo. Recuerden que el principal motivo que nosotros tenemos para resolver esto es encontrar cuánto vale BC, AB y AC, porque son los lados del triángulo ABC, el triángulo principal. Entonces, ya tenemos un indicio de que AB es igual a 0,70x. Vamos a buscar cuánto vale BC, o por lo menos escribir algo que nos permita encontrar esa solución. Entonces BC, el lado BC será igual a, si ustedes suman x más 4,5, vamos a tener este pedacito de lado más este otro pedacito. Entonces nos puede ayudar. Colocamos x más 4,5. Ese será nuestro lado BC, que es nuestro cateto adyacente. Bien, tengamos eso en cuenta. Nuestro cateto adyacente es la suma de estos dos pedacitos. Ahora, vamos a tratar de utilizar a la tangente para ver de qué manera nos puede ayudar. Pero utilicemos la tangente del triángulo grande, es decir, con ángulo de referencia 20 grados. ¿Por qué? Porque ya tenemos el cateto opuesto, que es 0,70x, y tenemos el valor hipotético, porque todavía no es el final, de el cateto adyacente de ese triángulo grande, es decir, que vamos por muy buen camino. Entonces vamos a tener lo siguiente. Si utilizamos la tangente de 20 grados, eso sería igual a cateto opuesto. ¿Cuál cateto opuesto? El del triángulo grande. ¿Cuánto dijimos que valía? 0,70 por x. Y eso dividido entre cateto adyacente. Cateto adyacente será x más 4,5. Más 4,5. Bien. Entonces, vamos a intentar despejar estas x. Si yo logro despejar, fíjense que ya tenemos x arriba y abajo y será mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esto va a ser un valor numérico. Si lo introducimos en la calculadora nos da un número. Y si despejamos a la x, vamos a encontrar este pedacito que nos falta. Es decir, que estamos cerca de encontrar nuestro resultado. Bien, ¿cómo despejamos? Vamos a poner esto entre un paréntesis para decir que todo esto está en el denominador. Y decimos tangente de 20 grados. ¿Ok? Tangente de 20 grados por toda esta expresión que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y entonces va a quedar x más 4,5. Bien. Y eso va a estar igualado ¿a quién? A lo que nos queda de este lado, 0,70x. Bien. Ahora pasamos a resolver. Tangente de 20 grados, otra vez con nuestra calculadora. Tangente de 20 grados será 0,36. 0,36. Y vamos a multiplicarlo por cada uno de estos elementos más adelante. 4,5 igual a 0,70x. Vamos a hacer una distributiva. 0,36 por x es 0,36x más
0,36 por 4,5, eso va a ser igual a 1,62. Bien, igual a 0,70x. Y ahora sí, podemos proceder a despejar a la x. 0,36x menos 0,70. Las x para un lado y los términos que no tienen x para el otro. Igual a, porque 0,70 pasó a negativo porque estaba positivo en esta ecuación. Y 1,62 que no tiene x pasa al otro lado, pero pasa como menos 1,62. ¿Ok? Aquí hacemos, que falta una x, 0,36 menos 0,70. Eso va a ser igual a menos 0,34 x igual a menos 1,62. Como las x no nos pueden quedar negativas, vamos a multiplicar por menos 1 todo esto. Bien, decimos así, menos 1 por este lado y menos 1 por este lado, y de esa manera cambiarían los signos, quedándonos entonces 0,34x igual a 1,62. Por último, terminamos de despejar. Ustedes lo pueden hacer más directo, yo lo estoy haciendo paso a paso. X va a ser igual a ¿quién? A 1,62 dividido entre 0,34. 1,62 entre 0,34 dio como resultado 4,76 metros. Bien, vamos de maravilla. Eso quiere decir que esta x ya podemos quitarla y ponemos un valor real. Todo lo que hemos hecho es también para encontrar este pedacito que nos faltaba. 4,76. ¿Ok? Y si se dan cuenta, si nosotros sustituimos en AB esa x que encontramos, también vamos a tener el resultado final de nuestro cateto opuesto. O sea que nada más nos estaría faltando la hipotenusa y vamos a poder calcularlo con Pitágoras. Pero vamos paso a paso. Entonces, borramos aquí para decir que ya, bueno, nuestro cateto adyacente, ¿quién será? La suma de estos dos señores. El cateto adyacente será igual a 4,76 más 4,5 metros, ¿ok? Ambos en metros. 4,76 más 4,5 metros es igual a 9,26. Entonces nuestro cateto adyacente será 9,26 metros. Ya tenemos nuestro cateto adyacente. Falta nuestro cateto opuesto, que dijimos que era cateto opuesto, era el lado AB. ¿Y AB cuánto mide? 0,70x. X, ¿cuánto fue el valor allá? 4,76. Entonces sería 0,70 por 4,76. ¿Bien? Y esto lo vamos a multiplicar. 0,70 por 4,76. Eso será igual a 3,33. 3,33. Tomamos solamente dos decimales. En realidad da 3,332, pero vamos a tomar solamente 2. Esto mide nuestro cateto opuesto. ¿Sí? Ya podemos quitar este valor que habíamos escrito como ayuda y simplemente decir 3,33 metros, chicos. Lo único que nos queda es hipotenusa. Y seguramente lo estás pensando, sí, hay que utilizar Pitágoras, porque ya tenemos el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente. Vamos a tener hipotenusa al cuadrado igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Esa es nuestra fórmula. Y
cómo lo vamos a calcular? Sustituyendo. Hipotenusa al cuadrado será igual. ¿Quién es nuestro cateto adyacente? Este valor que encontramos en el procedimiento, 9,26. ¿Okay? Elevado al cuadrado. Más el cateto opuesto, ¿quién será? 3,33 metros. 3,33 metros al cuadrado. Empezamos a resolver y eso nos va a dar como resultado 9,26 al cuadrado será 85,74 más 3,33 al cuadrado 11,08. Si yo sumo 11,08 más 85,74, la hipotenusa al cuadrado será igual a 96,82. Y despejamos ese cuadrado. Si está en cuadrado pasa como raíz. Raíz de 96,82. Eso será igual a 9,83. Nuestra hipotenusa será igual a 9,83. Bien, metros, porque es la que nos pide. Entonces será 9,83 metros. Hasta allí sería la parte de los lados. Si quisiéramos calcular los ángulos del triángulo, tendríamos que hacer lo siguiente. Del triángulo ABC, ¿ok? Porque es lo que nos están pidiendo en este caso. Pero podemos calcularlos todos para que se entienda. Si queremos calcular el ángulo BAD, vamos a hacerlo así. Sumamos 90 más 35 y a eso, ese resultado que nos da, que es 125, se lo restamos a 180. 180 menos 125. Eso nos da como resultado 55. Ese es el valor de este ángulo. Ahora, si quisiéramos saber cuánto mide este ángulo, podemos trabajar con el triángulo grande. Es decir, 90 más 20 más 55, que es como partecita de ese ángulo, más 55. Eso nos da 165, ¿ok? Si a 165, si a 180 yo le resto 165, eso me da un valor de 15. Lo que quiere decir que ese valor 15 es lo que falta. Comprobamos de la siguiente manera. 55 más 15, que es todo este ángulo, es igual a 70. Eso quiere decir que todo este ángulo grande, el ángulo A, vale 70. Pero vamos a dejarlo así. Entonces, ese 70 más este 20 del triángulo grande, más 90, será igual a 180. Si nos da 180, eso está perfecto. Y por último, nos falta este ángulo. Recordemos que cuando tenemos una línea recta, si nosotros trazamos un ángulo, eso debe medir 180 también, porque es un ángulo llano, ¿ok? Entonces, si a 180 le restamos 35, nos da 145, lo que quiere decir que el ángulo faltante del ángulo D vale 145. Hagamos otra vez la comprobación. De este triángulo tiene que medir 180, es decir, 15 más 20 más 145 me da 180. ¿Ok? 180. Y de este lado, eso también nos debe dar 180. 90 más 55 más 35 es igual a 180. Fíjense que es una regla que se cumple para todos los triángulos. La suma de sus ángulos internos debe ser igual a 180 grados.